Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes, Fausto Amador Arrieta, Mimi Prado, en un programa más de los miércoles de alto voltaje. Siempre recordándolos que nos pueden seguir en YouTube y también nos pueden seguir en el Facebook Live de Alto Voltaje 9.1, cadena radial costarricense. El programa de hoy, Fausto lo llamó ¿A dónde va el mundo con la guerra de Ucrania? ¿Verdad? Y sí, ese va a ser nuestro programa. Tras dos guerras devastadoras en Europa, tras el Tratado de Versalles que buscó la paz y la reunificación de los intereses europeos, en realidad Europa se divide en dos. Se divide en la Europa occidental y en la Europa oriental. Y esto es una división que pasa a ser irreconciliable con la Guerra Fría. Antes de eso, antes de la Guerra Fría, ya los europeos se planteaban qué hacer. De Gaulle tenía una posición. De Gaulle decía que Europa debía estar unida y ser una potencia mundial y separarse de los Estados Unidos para poder lograr los objetivos europeos. Y Estados Unidos, por su lado, le decía a Europa es muy débil, Europa occidental, frente a la Europa oriental y el resto del mundo, y necesitan a los Estados Unidos, y plantea una unión transatlántica que termina manejando la política de seguridad de Europa a través de la OTAN. Se da el fin de la Guerra Fría, se da el fin de la cortina de hierro que separa al mundo, pero especialmente a la Europa occidental de la Europa oriental. Se da después la destrucción de Yugoslavia, se da el Brexit y ahora estamos en la guerra de Ucrania. Y esa Europa que dio pasos importantes para ir creando la Unión Europea, una Unión Europea que nos trajo las grandes discusiones sobre los derechos humanos, el apoyo a la parte institucional y a la democracia y a las negociaciones internacionales a través de Naciones Unidas, se ve enfrentada de nuevo a peligros realmente grandes. Perdón, Fausto, por hablar tanto de Europa, pero te decía antes del programa, yo puedo entender los intereses geopolíticos de Estados Unidos y que esta guerra es una guerra geopolítica que tiene no solo a Ucrania, sino ni a Rusia, ni a Europa, Estados Unidos, sino a China y a las otras regiones del mundo incluidas. Pero me sigue sorprendiendo cómo Europa entró en este juego perdiendo de alguna manera frente sea cual sean los resultados de este enorme conflicto que nos tiene realmente en peligro al mundo entero. Buenas tardes, Mimi. Tu introducción fue muy agradable, muy linda. Efectivamente, la guerra de Ucrania puede desde ahora ser considerada un parteaguas en la política mundial, porque su significado, vos lo decías, va más allá del campo de batalla. Yo le llamo a esto un corte epistemológico, en el sentido del conocimiento, de comprensión, corte epistemológico de la historia contemporánea del orden internacional. Es decir, las agendas despertadas por la guerra, no es que las creó la guerra, solo las despertó, las animó, pusieron en crisis incluso ideológicamente la concepción misma del orden mundial y de las bases de un sistema internacional de seguridad. Las Naciones Unidas perdieron su rol como foro privilegiado para evitar la guerra. La globalización, paradigma universal del progreso, está dando paso al establecimiento de bloques geopolíticos opuestos y a proteccionismo, y lo que es peor, de un establishment mundial generalmente pacífico, estamos cayendo en abierta carrera hacia la lucha por hegemonía política por medio de la guerra. Todo apunta a que la guerra de Ucrania sea solo la antesala
de un enfrentamiento programado por Estados Unidos contra China. Tucídides decía, se habla de la trampa de Tucídides, pero se olvida lo que decía Tucídides. Decía, en un espacio geográfico, dos hegemonos crean una situación muy inestable. Bueno, si recordamos el eufórico simbolismo pacífico de la caída del muro de Berlín, esta vez la fase histórica se abre con una imagen, yo soy Nica, Dariana. Un vuelo de cuervos mancha el azul celeste, un soplo milenario trae a magos de peste, se asesinan los hombres en el extremo oeste. Ese es el panorama que se abre con la guerra de Ucrania. Es el conflicto bélico más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Físicamente comenzó en Ucrania, pero sus verdaderos orígenes están fuera de ella. De una guerra civil ha pasado a convertirse en enfrentamiento bélico por delegación. Los combates se dan por el momento en territorio ucraniano, pero las agendas están mucho más lejos de los campos de batalla. Para comenzar, abiertamente, lógicamente, entre Estados Unidos y Rusia, pero veladamente, la guerra proyecta ya su sombra hasta China. La importancia de la guerra de Ucrania es algo más allá de sí misma. Como vos sos una mujer de teatro, lo planteo así. Es la puesta en escena inicial de un drama geopolítico histórico, dramático, ojalá que no sea además trágico, de la más alta envergadura. Le preguntaron, estaba oyéndolo hace muy poco porque avisaron, la Universidad de Arizona hizo una entrevista con Noam Chomsky y la jefa del departamento le hizo una entrevista a Noam Chomsky y le preguntó, ¿cómo ve el mundo dentro de 20 años? Y Noam Chomsky respondió, eso depende, dijo, de la respuesta que se dé a dos preguntas interconectadas. ¿Cómo terminará la guerra de Ucrania y cómo se resolverá el cambio climático? Si la guerra de Ucrania, dice, va de mal en peor, no habrá mundo dentro de 20 años. Eso es lo que Porque hay dijo. que juntarlo al cambio climático y ya no, dos Ya no hay cosas, forma. no hay capacidad de manejo. No hay forma, sí. Sí, la leí. Ah, sí, la viste. Mira, yo tuve la oportunidad de oírla. Bueno, la guerra de Ucrania comenzó con la invasión de Rusia, que se situó así en el terrible y estúpido rol de agresor. Alegaba sentirse amenazado, y probablemente lo estaba, pero guerras preventivas no son el camino civilizado. Alegando defenderse de ilusorias armas de destrucción masiva, Estados Unidos armó una coalición contra Irak y ahí comenzó el caos de Oriente Medio. Honor a quien honor merece. En esa ocasión, Oscar Arias sentenció proféticamente que Washington pasaría de héroe a villano. O sea, sin importar las razones ante la agresión, a Ucrania le asiste el legítimo derecho a la defensa. Pero comenzada la guerra, la agenda humana es que se detenga, que pare, que vuelva la paz. ¿Cómo terminará esta guerra? Bueno, esa es la pregunta del millón de pesos, dicen. Todos los especialistas, la prensa, es la discusión. ¿Cómo terminará? Por eso yo quiero referirme al pensamiento más profundo del el sistema político norteamericano, el más prestigioso think tank de los Estados Unidos. La Rand Corporation plantea muchas formas posibles del final de la guerra, algunas catastróficas. Dicen que si la guerra sigue, cada vez es más posible que el conflicto termine en una catástrofe nuclear. Por otra parte, apuntan que la misma prosecución de la guerra conlleva solo daño, agotamiento de recursos, crisis humanitaria, oleadas migratorias, disminución del comercio, menor crecimiento económico para todos. Entonces la corporación RAND llega a una conclusión. Dice que a Estados Unidos lo que más le conviene es buscar cómo terminar la guerra cuanto antes. Evitar que la guerra se prolongue, dice la RAND,
es más importante que ayudar a Ucrania a aumentar el territorio que controla. Son palabras mayores. Las repito, ayudar a evitar que la guerra se prolongue es más importante que ayudar a Ucrania a aumentar el territorio que controla. Cada minuto que pasa daña más los intereses norteamericanos que lo que beneficia. Igual ocurre con Rusia y también, sobre todo, con Ucrania. La continuación de la guerra a todo mundo solo le ofrece sacrificio, sin beneficio para ninguno de los contrincantes. Aparentemente la guerra ha llegado al punto de Clausewitz, cuando dice que las negociaciones de paz necesitan comenzar o la misma guerra se convierte en el peligro más grande para cada uno de sus protagonistas. Ya ganaron algunos. Ya Estados Unidos niveló su economía, ya vendió armas a Europa y al mundo bestialmente, ya vendió su petróleo y su gas mucho más caro a Europa, que tuvo que dejar de comprar el ruso. O sea, Estados Unidos ya ganó en esta primera etapa. En esta segunda ya empieza a perder y perder y perder, porque ya incluso al interno empiezan a haber molestias por la inversión tan grande. E igual, Rusia creyó que le iba a ganar rápidamente, ¿verdad? Y que iba a tener una posibilidad de negocio y no lo logró. Está perdiendo, ¿verdad? Todos Y están Ucrania, perdiendo en este momento. Bueno, Ucrania puso los muertos, puso su infraestructura, puso su país, su sociedad civil, y es el gran perdedor en esta guerra, ¿verdad? Porque le va a tocar décadas y décadas y décadas para salir adelante. así es, así es. Y yo te digo que, aunque vos ya dijiste que Estados Unidos ya comenzó a perder, yo creo que todavía se está beneficiando muchísimo, Ah, porque no, además se dio el lujo de volverse proteccionista con Europa, volverse proteccionista con Europa. Pero bueno, sí, no, todavía gana. Por eso es que todavía la paz no se firma. Las ganancias son mayores que las pérdidas, pero ya tus analistas empiezan a ver el que al final de esto puede perder y que entonces es mejor empezar a preparar negociaciones de paz. lo que la RAND le dice es, mira, te estás entreteniendo demasiado en un problema secundario. Tu problema es China. O sea, la pérdida de Estados Unidos es como, es terrible, es No, perdón, terrible y salir. China sí está ganando. O sea, todos pierden, pero China, digamos, que está ganando. Ha comprado el petróleo, el gas, todo lo que Rusia le vendía a Europa, ahora lo compra mucho más barato, ¿verdad? Porque ha sido negociaciones a favor de China. Y segundo, está empezando a crear su imagen de negociador internacional, de protector de las Naciones Unidas y de De los gran acuerdos componedor. y de gran componedor. Y algo que nuestros oyentes y muchos a la hora de analizar la guerra en Ucrania no ven, es que está pasando no en Occidente, no nosotros que dependemos de este lado del mundo, no, del otro lado del mundo. África entera está viendo esto con ojos de cercanía china. Bueno, no entera, pero digamos, África está viendo en su mayoría con cercanía china, Europa del Este igual. O sea, quiero decir, el bloque que se está formando de apoyo a China e incluso a Rusia, ¿verdad? Que no rompe con ella, es muy grande, incluyendo algunos países de Sudamérica también y México, ¿verdad? O sea que mucha gente que antes no se le escapaba de las manos a Estados Unidos, países, ahora están viendo, ¿verdad? Posibilidades de negociación en otras áreas. Así que sí, China también ha estado ganando, perdiendo y ganando con este conflicto. Sí, sí, lógicamente. Eh, pero bueno, ¿cómo se llega a la paz? La línea actual oficial de Stoltenberg lo dice. La única forma de llegar a la paz es enviándole más armas a Ucrania. O sea, más armas para lograr la paz. Increíble. Bueno, se sabe, por ejemplo, que desde el punto de vista propiamente nacional, aunque con más armas pueda haber avances parciales de uno u otro bando,
se ha llegado a un punto realmente muerto, que se traduce en enorme costo y en ganancias mínimas. Y vos lo decías, a nadie de los protagonistas propios de la guerra, a nadie le conviene seguirla. Rusia no va a ganar la totalidad del territorio ucraniano y eso es evidente. El gobierno de Ucrania no va a poder expulsar a Rusia de los territorios ya ocupados. Pero si la guerra, a pesar de todo eso, sigue, si Arman. ninguno puede ganar mucho dentro de Ucrania, hay que preguntar qué es lo que gana fuera de Ucrania para seguir la guerra. ¿Qué otra agenda se esconde que no está en los campos de batalla de Ucrania? Significará tal vez que para algunos de los protagonistas esta guerra está significando mucho más que lo que estrictamente ocurre en Ucrania. En los meros comienzos, Mimi, hubo componendas de paz y acuerdos posibles. Claro, Se bloqueó. aceptados por Zelensky y aceptados por Putin, Turquía, Israel, ¿verdad? Provocaron casi la firma de paz entre ambos países, muy al inicio. En Turquía, no, a los 6 meses, Mimi, a 6 meses de guerra, se había logrado llegar a un documento que los dos estaban de acuerdo. ¿Mm? Y físicamente, Naftali Bennett, viajó a Moscú y lo discutió personalmente con Putin y luego con Zelensky, estaban de acuerdo. Y luego le preguntaron a Bennett, ¿qué pasó? Y Bennett dice, Occidente lo bloqueó. OTAN o Estados Unidos, en realidad, porque no. No, Estados Unidos lo bloqueó. Eh, el que físicamente lo bloqueó, así personalmente, fue Johnson. Él viajó directamente a, a, a Ucrania a hablar con Zelensky y le dijo, no firmes nada, te vamos a dar todo lo que necesites para que ganes y vas a ganar. Bueno, se conocen los orígenes de los conflictos internos de Ucrania. Población rusa, prorrusa, población proeuropea, pero lo que no se conoce, lo que menos se subraya, son los contrastes en las agendas geopolíticas de los actores occidentales que tienen presencia en Ucrania. Aquí se manifestó una clara diferencia entre la forma en que abordaba los Estados Unidos los problemas en Ucrania y la forma que los abordaba la Unión Europea, ambos con relación a Rusia. Para los Estados Unidos, Rusia siempre ha sido un enemigo potencial al que hay que castrar, en lo posible dividir, debilitar. Para Estados Unidos, una vinculación estrecha entre la Unión Europea y Rusia crearía la posibilidad de un retorno geopolítico de una Europa más autónoma, convertida en Eurasia, como decía Orwell, te lo estaba hablando en 1984 en el libro, como potencia geopolítica por derecho propio, capaz de equilibrar de forma autónoma la oposición entre Estados Unidos y China. Los Estados Unidos no pueden dejar de ver con sospecha esa perspectiva. Entonces, romper los vínculos de la Unión Europea con Rusia es para los Estados Unidos parte de su agenda estratégica. De ahí las conductas políticas diferentes en Ucrania, porque la Unión Europea propiciaba siempre acuerdos con Rusia para dirimir las diferencias, mientras que los Estados Unidos se apuntaban más bien a alentar la confrontación. Y Rusia buscando incluso ser parte de la OTAN y Rusia buscando incluso ser parte y aceptada por la Unión Europea, ¿verdad? Es decir, toda su política en los años previos a la invasión a no Ucrania, sino en 1914, que invade parte de Ucrania, perdón, Crimea, ay, cómo me costó, la invasión a Crimea, Rusia da pasos agigantados para buscar unirse a la Unión Europea. 2014 quería decir. Sí, 2014, invasión a Crimea. Sí. Sí, aquí hay que destacar precisamente lo que estás diciendo, un enorme contraste entre las políticas de Washington y las de la Unión Europea. Mientras Estados Unidos incitaba rebeldía antirrusa,
la Unión Europea movía sus piezas a la prudencia, a buscar acuerdos negociados. En 2013, antes de la invasión de la anexión de Crimea, estallan rebeliones pro-occidentales para deponer a un presidente, Yakunovich, electo con una mayoría aplastante y que era prorruso. Es lo que se conoce como en Ucrania. Es el que se conoce como el Euromaidan. Y aquí se ejemplifica, como si estuviéramos en una película, algún día hay que verlo, el contraste entre Estados Unidos y la Unión Europea. Es un audio increíble de una llamada telefónica entre Geoffrey Platt, embajador norteamericano en Ucrania, y Victoria Nuland, embajadora plenipotenciaria estadounidense para asuntos europeos. El embajador le está diciendo a Nuland de la posición de la Unión Europea que recomienda no apoyar a alguien que sea demasiado antirruso. Y entonces Victoria Nuland le responde, fuck the EU, fuck the European Union. Y el embajador le responde casi tímido, exactly. Es como si estuviéramos en cine, ¿no? En 2014 estalla la guerra civil y de nuevo ahí hay un contraste entre la Unión Europea que busca un acuerdo pacífico y los Estados Unidos que asusan la guerra, envían armas, montan operaciones militares conjuntas, financian milicias privadas dentro de Ucrania. Y bueno, y envían a los, nunca olvidemos eso, a las milicias de extrema derecha de Estados Unidos a trabajar con el ejército de Ucrania, a las neonazis de Estados Unidos a trabajar con el ejército de Ucrania. Bueno, ahí, ya que vos lo decís, les quiero decir que se veía de nuevo, como si estuviéramos en un drama, en internet videos del personal militar de la compañía privada estadounidense Blackwater Worldwide en las calles de Donetsk y videos de milicias fascistas entrenando con las tropas de Ucrania. Y por otro lado, salían en las noticias François Hollande, Angela Merkel, Vladimir Putin y el nuevo presidente ruso, el nuevo presidente ucraniano, Poroshenko, reunidos en Normandía, iniciando negociaciones que van a seguir en Minsk, en Bielorrusia, haciendo el cuarteto de Normandía, donde Alemania y Francia son testigos de las discusiones que se dan entre Rusia y Poroshenko y Ucrania. Y se llegan a acuerdos, a los acuerdos de Minsk, y llega el primero, y las milicias siguen atacando, no permiten que haya paz. Y pasan 5 meses más discutiendo. Y en febrero de 2015, mucho después de la anexión de Crimea, la Unión Europea sigue insistiendo. Y luego se rompe el fuego y termina habiendo una guerra civil espantosa, ¿verdad? Una guerra civil que duró 8 años, causó 50.000 muertos, centenares de miles de heridos, 1,5 millones de personas desplazadas hacia Rusia, de eso no se habla. Casi 4 millones vivían en el Donbass como refugiados en su propia tierra. Pero hasta ahí, por duro y dolorosa que fuera la guerra, era todavía una guerra civil ucraniana, de la que nadie hablaba, pero el conflicto todavía estaba dentro de Ucrania. Acá llegamos al corte, muy bien, además, muy bien cerrado. Regresamos con ustedes en unos minutos. Antes de corte, Fausto nos señalaba cómo el cuarteto de Normandía se había reunido para evitar o pacificar a Ucrania, que estaba inmersa en una guerra civil espantosa, con 50.000 muertos. Pero durante este mismo periodo, solo quería añadir esto, se da también una enorme inversión europea en Rusia y de Rusia en Europa. Empiezan a darse cercanías comerciales
y políticas importantes, visitas frecuentes de Putin, conversaciones en todos los sentidos, y Alemania especialmente empieza a construir el oleoducto que va a traer el gas ruso con Rusia para ser distribuido en esa zona de Europa. Entonces estamos hablando de avances de relación, como posiblemente pocas veces en el pasado, entre la Unión Europea y la Unión Soviética, al mismo tiempo que se discute lo de la paz en Ucrania. Es así, Mimi, es exactamente así como lo estás diciendo. Y recordemos que el gas llegaba a Alemania, a Europa, desde hacía mucho tiempo, o sea, desde prácticamente finales de la caída del muro de Berlín, pero llegaba a través de Ucrania. Y entonces construyeron gasoductos a través del Atlántico y construyeron 3 gigantescos gasoductos, ¿verdad? Que evidentemente luego fueron boicoteados, estallaron hace muy poco, por si acaso había paz y por si acaso algo pasaba que Rusia no pudiera seguir dándole Business on directamente business. petróleo a Europa. Business on business. Se le estaba cerrando un mercado a las petroleras y a las empresas de gas de los Estados Unidos que ahora tienen abierto, ¿verdad? O sea que todos estos juegos geopolíticos tienen mucho que ver con esa palabra. Claro que sí, al mismo tiempo que se producía eso, recientemente se le estaba, Trump y le estaba advirtiendo a la Unión Europea que no abriera el gasoducto que habían hecho. Nosotros en algún programa anterior Lo tocamos. lo tocamos. Pero bueno, desde el inicio del gobierno de Biden, las cosas se movieron rápidamente en un sentido que vos y yo desdichadamente temimos que se moviera, ¿verdad? Sobre todo cuando pusieron a Blinken, secretario de Estado, que pertenece nada menos que al sector neoconservador en los Estados Unidos. Entonces, la agenda neoconservadora regresó en el Departamento de Estado. Y Biden llega como el renacimiento de esa agenda neoconservadora, de En lo preservar internacional, ¿verdad? en preservar la hegemonía norteamericana a nivel internacional. Bueno, apenas 6 meses después de entrado en ejercicio de la presidencia, Biden acude a la cumbre de Bruselas de la OTAN, junio de 2021. Ahí va a haber un vuelco tremendo de la OTAN. Primero, se le vuelve a reconocer a la OTAN. No se tiene la actitud de desprecio que tenía Trump. Europa está feliz con la llegada, pero llega con otra línea. A Trump le preocupaba la parte financiera, exigía simplemente que contribuyeran con el 2% de su PIB para la industria militar norteamericana. Y tenía con Putin, Trump, una relación componedora, ¿verdad? Que causaba escándalo. Porque lo sentía como un amigo con el que se llevaba bien conversando, decía Trump. Así es, así es. Bueno, Biden llega con una estrategia más geopolítica. Primero, inclina la mira contra China y por primera vez en la historia de la OTAN, esa cumbre se plantea China. Pero además la cumbre de Bruselas va contra Rusia. Se decide ahí oficialmente el camino de adhesión de Ucrania y Georgia a la OTAN. Rusia se siente amenazada y comienza un largo periodo de 8 meses de insistencia de Rusia de recibir garantías que ni Ucrania ni Georgia entrarán a la OTAN. La exigencia rusa se niega y bueno, el 24 de febrero Rusia invade Ucrania y el resto es lo que estamos hablando en la historia de esta tragedia. En el instante en que Rusia invade Ucrania, el conflicto interno se convierte en otra cosa. Pasa de ser el inicio de un conflicto geopolítico de mayor envergadura. Mientras en el territorio físico de Ucrania se da lo que es el enfrentamiento bélico, es una guerra por delegación, una guerra por sustitución de protagonistas.
protagonistas determinantes y contrapuestos fuera de ahí. Se produce en territorio de Ucrania, Ucrania opone los muertos y la destrucción de sus ciudades, pero sus verdaderos protagonistas son, en lo inmediato, los Estados Unidos y Rusia, y en el horizonte más amplio y lejano, pero real, China. Y una Europa jugando un papel muy triste que va en contra de ella misma como otro de los polos. ¿Ah? Sí, terrible, porque deja de jugar un papel autónomo. Entonces, vista en su perspectiva más amplia, así como dice, ¿cuándo nació esto? La guerra de Ucrania solo puede ser comprendida si se analiza a partir de la disolución de la Unión Soviética. Es su más largo plazo, porque en ese momento Rusia dejó de ofrecer para Europa un competidor, pero para los Estados Unidos no. Siguió siendo algo amenazante. Necesitaba tener a Rusia bajo la mira, rodearla por todos lados, impedirle acceso al mar, obligarla a convertirse en una enorme isla con acceso solamente al mar Ártico. Estados Unidos no olvida, es como que no suelta los pasados conflictivos, es como esas parejas que se divorcian y no sueltan, ¿verdad? Y siguen en el pleito. Y uno lo ve que es así con Cuba, uno lo ve que es así con Rusia. O sea, Cuba ya no significa nada como para tener la enorme importancia que le da. Claro, están los cubanos en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero es Pero más sí, el no sí, soltar, claro. No ¿verdad? soltar la presa. No soltar la presa. Así es. Bueno, comenzaron a envolver, a un envolvimiento estratégico de Rusia. Y eso provocó en Moscú una reacción de animal asediado. Por mucho tiempo se mantuvo por las vías diplomáticas, Mimi. Putin en 2008 asistió a una cumbre de la OTAN. 2008, o sea, 14 años. Y ahí advirtió que si Ucrania entraba en la OTAN, ahí lo dijo, Rusia se anexionaría Crimea y el este ucraniano. Lo dijo ahí. Ahí está la agenda de Rusia. 14 años antes de la invasión a Ucrania. En 2014, cuando se anexió a Ucrania, volvió a repetir lo mismo. Dijo que si se daba o se acentuaba cualquier intento de aislarla del Mar Negro y de rodearla por el este, no excluiría la opción militar de ocupar la parte este de Ucrania, 2014. Sin embargo, en ese momento, incluso después de la anexión de Crimea, Alemania y Francia siguieron buscando resolver los problemas, lo dijimos antes. Pero para entender esas prudentes políticas europeas con Rusia, hay que recordar que Rusia es Europa. A pesar de la Guerra Fría, Alemania, Francia e Italia estaban buscando acercarse y colaborar con Rusia. Y Putin personalmente se convirtió en amigo personal de varios de los gobernantes. Una candidata o canciller cayó por eso, ¿verdad? Con la Así es. de Putin. Se cuentan, hasta hay fotografías de las pachangas que tenía con Berlusconi. Y bueno, y sus relaciones con Macron no podían ser mejores. Y con Hollande se retiraba, bueno, el sur de Francia. Esa política de acercamiento fue dirigida originalmente por la socialdemocracia alemana. Se congeló Fausto, espero que me esté oyendo. Y voy a seguir yo entonces con el tema. La socialdemocracia alemana ve en la relación con Rusia una ganancia importante económica de inversión de ambos lados y ve No te oí. la opción, ¿me oíste? La Un opción momento, sí. a lo de Gaulle de una potencia Europa libre de una dominación tan fuerte de los Estados Unidos. Sí, estábamos hablando de que eso se llamó la Ostpolitik, política de paz, colaboración y ampliación de lazos con la Unión Soviética primero y con Rusia después. Alemania se convirtió en el principal y financista proveedor de fondos y las firmas alemanas fueron las más importantes inversoras en Rusia.
el desarrollo formidable de Alemania es imposible de explicar sin el componente de gas y petróleo ruso por debajo del precio mundial. Las posibilidades de una alianza estratégica las plantearon Gorbachev con Helmut Kohl. Y en 21 de septiembre de 2001 la volvió a plantear Putin en el Bundestag. Ahí decía Putin, y lo leo textualmente de un texto que te mandé del discurso de Putin en el Bundestag. Dice, un pedacito, nadie duda del gran valor de la relación de Europa con Estados Unidos, pero creo que Europa solo fortalecerá su reputación como centro poderoso e independiente de la política mundial a largo plazo si combina su propio potencial con los recursos humanos, territoriales y naturales de Rusia, así como con el potencial económico, cultural y de defensa de Rusia. Es Rusia no inclinándose hacia Occidente y no hacia el este asiático. O sea, como que era su claro, original. claro. Dice Putin, ya hemos dado juntos los primeros pasos en esta dirección. Ha llegado el momento de pensar en lo que hay que hacer para garantizar, dice, que Europa como unidad y seguridad se convierta en el precursor de un mundo único y seguro. En ese momento, Putin advertía que por primera vez en la historia de Rusia, en toda la historia de Rusia, desde el imperio zarista, el gasto en educación había superado al gasto militar. Bueno, para los Estados Unidos, el discurso de Putin, lógicamente, les debe haber hecho que se les parara los pelos. Europa como centro poderoso e independiente de la política mundial a largo plazo es un tercero en discordia. Es una cosa más complicada. Ni siquiera China estaba visto como el segundo en discordia. Sería el segundo y más importante, y además China como un tercero caminando a pasos gigantes. Bueno, después de las palabras de Putin, vinieron grandes proyectos, grandes oportunidades económicas. Con la ayuda de europeas, Putin sacó a Rusia del estancamiento. Con la ayuda de Rusia, Alemania se convirtió en el primer país exportador del mundo. La prolongación de la guerra de Ucrania está eliminando, tal vez para siempre, ese proceso de alianza estratégica con Rusia. Esa es la parte de la agenda que está llenando la prolongación sine die de la guerra en Ucrania. Entonces caemos en todos los protagonistas de una manera o de otra. Todo el mundo es protagonista, activo o pasivo de esta guerra. Pero sus actores directos son fundamentalmente 4 grandes capítulos: Estados Unidos, Rusia, China y el gran sur global. Yo no estoy seguro si vamos a tener tiempo de ver todo lo que significa China y el gran sur global, que creo que deberíamos tal vez dejarlo para verlo más acabadamente en un programa por sí mismo. Pero bueno, veamos a los protagonistas, por lo menos que están en el terreno. La invasión a Rusia le cayó de perlas a los Estados Unidos. Han puesto una barrera entre Europa y Rusia. Han logrado que todos los países europeos se alineen contra Rusia. La OTAN se está expandiendo. Tiene a Europa en un lugar tan bajo de sometimiento que incluso en medio de la guerra, Estados Unidos se da el lujo de subsidiar a las empresas europeas para que se vayan a los Estados Unidos. Y entonces, uno tras otro, primero Macron y después Scholz, van a hablar con Biden, a pedirle que detenga eso, y Biden le dice, no. Se atreve Macron a decir, vamos entonces, como respuesta ante estas respuestas de Estados Unidos, nosotros vamos a crear nuestro propio y vender nuestros propios armamentos para la guerra de Ucrania.
Y Estados Unidos le dice, también. Y sus Tampoco. aliados europeos le dicen no. Los nórdicos. Hubo una reunión específica de la Unión Europea, del Consejo de la Unión Europea, para discutir esa propuesta de Macron. Macron decía que sí, que aumentaran el gasto militar, pero que debían ser en fábricas europeas. Lógicamente, le dijeron que estaba boicoteando a Ucrania. Ucrania. Y socios y gente que uno antes no lo pensaría, países, ¿verdad? Incluso los nórdicos fueron de esa posición. Entonces uno Así dice, es. a veces, ¿qué pasa con Europa en relación? Porque la propuesta de Macron era, no se salgan de la guerra, pero defiendan Europa dentro de la guerra. O sea, no caigan en manos totales de los Estados Unidos. Y Europa le dice que no, ¿verdad? Y es interesante, es increíble porque ha logrado lo indecible. Ningún gobierno europeo se atreve siquiera a hablar de paz. Cuando hay una propuesta en Europa hay silencio y es Washington que responde. En los primeros 6 meses de guerra, ya lo dijimos, Es en Turquía interesante lo que estás diciendo, porque cuando sale la propuesta china de paz, que creo, Fausto, que se cae el próximo programa sobre ella, ¿verdad? Y ahí podemos empezar a hablar también del Gran Sur global y su posición en relación a la propuesta china. Pero cuando sale esa propuesta, los titulares de la prensa europea son los titulares que dio el Departamento de Estado, ¿verdad? En relación a esa propuesta. Una sí, sí. réplica como solo uno había visto que las repúblicas bananas teníamos en relación No, al no. imperio. A mí Entonces, me dio claro, vergüenza el editorial del domingo en La Nación, en donde sale hablando de que hay que rechazar la propuesta de paz china por su expansionismo. Dice, ¿con qué cara le dice a China expansionista? Qué pero barbaridad. bueno, como te digo, las repúblicas bananas éramos eso. Sí, Pero ver claro. la prensa europea, es decir, la Sí, mejor claro. prensa del mundo, o sea, en esas posiciones bueno, lo No, primero y que bien muere, interesante en el caso, por ejemplo, de cuando Naftali Bennett, ministro israelí, llegó a Moscú y anunció que había un acuerdo, porque el tipo tuvo el descaro de hacerlo público. Si se hubiera quedado callado, no lo sabríamos. En Italia, Francia y Alemania, calladitos. ¿eh? Fue, todo el mundo se cayó y, Bueno, y esto que estamos silenciosamente hablando, Johnson viajó. Ajá, sí. esto que estamos hablando, estoy seguro que la mayoría de los oyentes no lo saben. No saben que hubo un acuerdo movido por Israel y por Turquía, o sea, iniciado en Turquía y manejado por Israel para firmar la paz y que tanto Rusia como Ucrania estaban de acuerdo. La mayoría de la gente no lo sabe porque la prensa no lo señaló, ¿verdad? Aquí hay silencio espantoso. Por ejemplo, solo hay muertos soldados rusos. Es decir, cada avance ucraniano es una gigantesca victoria. Y un avance ruso, no, eso no tiene importancia. Ese lugar no importa. O sea, es realmente, y la demonización generalizada que se hace. Algún día deberíamos de hacer un programa específico sobre el sistema de manipulación de la prensa durante la guerra. Pero bueno, Lo primero que muere cuando hay una guerra, decía Tucídides, yo que no sabía de quién era, es La verdad la verdad. era Tucídides, sí. Y después hubo una autora francesa que estableció los grandes parámetros de la manipulación de prensa de la guerra. Algún día lo platicaremos, que es muy largo. Pero bueno, algo muy importante, vos lo dijiste, grandes países del sur global rechazaron sumarse a las sanciones contra Rusia y Por Rusia primera vez, desde no quedó aislada. la hegemonía geopolítica tan grande de Estados Unidos, desde que cayó el muro de Berlín, la primera vez que el Gran Sur crea una división, por Dios, la India no negocia, tiene negocios con Rusia, Malasia, Pakistán, Pakistán,
Sudáfrica, Brasil, Argentina, África casi entero, México. todo. Todo el mundo sigue fuera de las sanciones y no se han atrevido a hacer lo que hicieron en otra época, que era la sanción con Cuba, por ejemplo, con Corea del Norte, la sanción a los segundos, que si alguien comercia con Cuba, te sanciona a vos también, aunque seas democrático y bueno, que impidió que América Latina, que hizo que América Latina aislara entera a Cuba. Eso no se han atrevido porque es demasiado fuerte el grupo que está Es que si negociando. hace Estados Unidos eso, Estados Unidos es el que se aísla. Sí, Es que claro. ese es el punto. El Es, mundo descubre que no necesita a los Estados Unidos. No quieren que descubra eso. y eso es lo que está pasando en alguna medida con timidez, y por supuesto que suena exagerado, pero que anuncien que va a haber una propia moneda en el sur de América Latina, que Rusia negocie con China en yens y con el resto de Asia en yens y ya no utilice los dólares, que todos son Que pequeños. Arabia Saudita venda su petróleo en yen. En No es yen. pequeña cosa. Bueno, eso ya empieza, por eso te digo, era una cosita cuando lo anunció América del Sur, pero ya no es una cosita, ya es el comercio entre potencias y en Mimi, le países. dice, le dice, le dice Xi Jinping, le dice Xi Jinping a Rusia, 5 minutos. yo te compro todo el petróleo que querrás, le dice. Y le dice Rusia, sí, yo te voy a vender mucho petróleo, pero no te lo puedo dar todo porque tengo ya compromisos con Pakistán y con la India. O sea, gracias, gracias por querérmelo comprar, pero Bueno, ya no tengo Malasia como... acaba de firmar hace unos meses un tratado de libre comercio con Rusia. O sea, que el Gran Sur y el Este se mueven fuera de las coordenadas que está poniendo Europa y Estados Unidos. Eso es lo totalmente novedoso en este conflicto. Así es. Bueno, tengo que decir, porque nos falta poco Quedan tiempo, 4 minutos. Ah, no, 2 ¿sí? minutos, 1 y medio. Tres. Bueno, básicamente no quiero dejar de decir algo que es muy importante. Rusia, aunque se sintiera amenazada, cuando atacó a Ucrania, despertó en la conciencia europea un fantasma herido, tocó un botón tremendamente sensible, tocó esa respuesta ancestral que vos decías ante el peligro eslavo, ante la historia de luchas que van desde La Napoleón contra Rusia. esclavitud eslava por parte de la Europa occidental usó esclavos eslavos, de ahí viene la palabra incluso. Hay una relación ahí de guerra y dominio ancestral. Y de miedo, y de miedo. Y entonces despertó eso y eso facilitó, no es la causa, por supuesto que no, pero facilitó que los gobiernos, además de unirse todos, se despertó una reacción antirrusa, xenofóbica, absolutamente espantosa, que querían derribar las estatuas de Tchaikovsky, impidieron las orquestas sinfónicas que tocaban música de Korsakov, etcétera. Pero Hay que bueno, contener y añadir a ese miedo que era ya una Europa miedosa por las migraciones enormes y por el terrorismo. Y le entras el miedo eslavo y ahí entra en esta reacción. Pero 1 minuto para el cierre, Fausto. estamos en una situación en que Ucrania está entre perder y perder. No hablemos de todos los detalles de todo, pero Ucrania es un rehén de Occidente, obligado a seguir luchando sin recibir ni siquiera de cerca el material bélico que necesita para realmente poder triunfar. Zelensky se ha convertido en símbolo de la resistencia, pero ahora es prisionero de su propia imagen. Cuando China presentó un plan de paz, a pesar de que Washington lo rechazó a porta, Zelensky dijo tímidamente que está dispuesto a escuchar a Xi Jinping.
Y no hablamos de las políticas internas de Zelensky, que se ha vuelto un señor muy neoliberal en el gobierno. Pero aquí cerramos. Estaremos con ustedes la próxima semana. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mimi.